Bien, el sistema respiratorio, ¿sí? Es uno de los sistemas muy importantes dentro de todo organismo vivo. Entendíamos que el oxígeno causa una reacción con los nutrientes. Se habla de oxidación. Y cuando hablamos de oxidación, significa que todo se desdobla con la finalidad de aportar nutriente a las células que tiene el organismo. Todo lo que está en un organismo vivo está provisto de células. Significa que esa célula necesita esa energía. Y habíamos mencionado ayer de que esto se lo genera mediante el ATP, que es adenosín trifosfato. Bien, ahora vamos a ver que los animales tienen diferentes formas de respirar. Aquí no está, y no sé por qué razón, en muchos libros no hablan en cuanto a la respiración celular. Entendemos de que hay muchos mecanismos para que animales puedan obtener el oxígeno. Por ejemplo, en el caso de la medusa y la esponja, no tienen ninguno de estos de aquí, ¿sí? Como método de respiración, sino celular, lo que significa que ellos, como son acuáticos, al momento de tocar el oxígeno, porque su piel, ¿sí? Su tejido cutáneo es muy sensible, mediante fusión se puede transmitir el oxígeno y a la misma vez dentro de su organismo salir el dióxido de carbono. ¿Sí? Algo que no lo han incluido. Pero vamos a hablar de 4 que sí son bien comunes. Tenemos la cutánea, tenemos la branquial, traqueal y pulmonar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño de repaso como objetivo, como un refuerzo. Aquí en esta diapositiva, ustedes ya pueden determinar por qué es una respiración cutánea. Daniel, ¿puedes leernos el párrafo? La piel es la encargada de realizar el intercambio gaseoso, es decir, de respirar. Para ello, la piel debe ser muy fina, estar húmeda y muy irrigada por el medio interno del animal. Encontramos este sistema respiratorio en animales como los anélidos, algunos moluscos y anfibios, incluso en ciertos equinodermos. En moluscos y anfibios es necesario complementar su función con otros sistemas respiratorios. Muy bien. Gracias por tu buena lectura. Entonces, hay un grupo de organismos que tienen que utilizar este mecanismo de respiración por el mismo hecho de que su piel es muy, muy fina. El día de ayer les había mencionado que es menos de 1 milímetro, ¿sí? Y cuando estamos viendo que su piel, sí han tenido ustedes una lombriz en su mano, y es tan fácil que uno lo aplasta, ¿no? Pero este tiene dentro de su organismo, su fisiología, todo lo que está interno, pues ellos segregan un celoma, ¿sí? Un celoma que es prácticamente una sustancia que le mantiene a su cuerpo totalmente húmedo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos 2 ejemplares. Estamos hablando de la lombriz, y cuando estamos hablando de la lombriz, estamos hablando de su estructura, ¿sí? Los miriápodos también, ¿sí? Los gusanos, el cien pies, y todo este grupo que lo podríamos hablar de género, ¿sí? Y hay un género porque esta es una especie diferente a otra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ello? En la mitad está de nuevo la figura que su piel es tan fina que gracias a que dentro de su organismo también tiene la hemolinfa, es la que ayer me había olvidado. No tienen ellos sangre, ojo, ellos no tienen sangre. De hecho, cuando tú le aplastas a la lombriz, no ves sangre. A veces ves algo rojo, pero eso se llama hemolinfa, ¿sí? Entonces, ese sistema es el que transporta prácticamente el oxígeno, y aquí lo tenemos, ¿sí? De forma didáctica. ¿Qué es lo que hace? Nuestro cuerpo genera dióxido de carbono, que son las toxinas que tienen nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hace la hemolinfa? Transporta prácticamente el dióxido de carbono hacia la piel, lo que hace expulsarlo mediante esta membrana que es muy fina del tejido cutáneo y expulsa. Mientras tanto, hace un ingreso del oxígeno. Es como un medio de transporte, ¿no? Por decirlo así, deja un pasajero y recibe otro. Acá estamos viendo que la hemolinfa cumple un papel muy importante y la respiración en ellos se denomina cutánea. Ahora, hablamos de los anfibios. Los anfibios es un caso muy especial. En el caso de los anfibios, además que tiene esa respiración
cutánea también necesitan otro mecanismo de respiración. Son organismos macros, más grandes, y necesitan prácticamente tener una respiración especial, ¿sí? Y de hecho también utilizan sus pulmones. No sé si ustedes se dieron cuenta en el libro de ayer, ayer en la página 106. Mira por favor tu libro en la página 106. Enfócate por favor en el lado izquierdo, ¿sí? En la página 106 ahí tenemos de que no solamente tienen una respiración cutánea, sino también una respiración pulmonar. Y gracias a que la narina, céntrate por favor ahí, mira la narina por donde ingresa el oxígeno, ¿qué es lo que hace? Se abre. La cavidad bucal se amplía. Y esto es lo que tú ves en los sapos y ranas, ¿no? Cuando se cuac, ¿sí? Se amplía y la glotis, que es prácticamente se mantiene cerrada. Y es un proceso en el caso de ellos. Ahora viene la narina, miren la parte de abajo, se cierra, ¿sí? Y la cavidad bucal se retrae. Y el glotis se abre para generar ese otro paso del ingreso del oxígeno hacia sus pulmones. Y es un ciclo. Como ves ahí el tercer paso, ¿qué es lo que pasa? La narina se mantiene cerrada, la cavidad bucal se está retraída, la glotis ahora se cierra, la narina se abre, la cavidad bucal está relajada y la glotis se cierra. Y este es el sonido que ellos emiten. ¿Sí te has dado cuenta alguna vez que estuviste a las 5 o 6 de la tarde en el río? ¿Sí? Y comienza este sonido. Obviamente esto también es un sistema de apareamiento. Entre más sonido emita, la hembra, ¿sí? Elige también a sus machos. Bueno, ¿no? Bien. Las branquias. Sigan haciendo, por favor, el cuadro mental. Las branquias. Aquí está el ejemplo que se mencionaba. Aquí ya hay una foto, ¿no? Ayer les hacía mención de que alguna vez han comprado un pescado. Pues prácticamente aquí tú tienes, ¿sí? Tú tienes lo que se llaman las branquias, ¿sí? Y estas de aquí son prácticamente el mecanismo que tienen los peces para poder respirar. Como tú pudiste ver, pues tienen esa habilidad de mediante el movimiento de locomoción del pez, abre su boquita y lo que hace es la presión se genera hacia su boca, cierra y hace presión para que pase sobre las branquias, ¿sí? Estas de aquí también son conocidas como las agallas. Y obviamente cuando estábamos hablando de que si se estaban rojas, significa que el pescador recién ha obtenido su producto. Pero cuando tiene mucho tiempo, esta de aquí prácticamente palidece o se pone negruzco. De hecho, quienes saben comprar el pescado siempre saben utilizar esto como un vehículo o método para poderlo comprar. De hecho, cuando tú no sabes comprar y consumes, te da una digestión estomacal terrible, ¿sí? Y te puedes provocar una enfermedad. Volviendo al tema, este órgano respiratorio está en los peces y otros animales acuáticos y está formado por estas finas láminas, ¿sí? Que prácticamente tienen un vaso sanguíneo. Si tú miras en la página 105 de tu libro, ahí está ejecutado mediante una gráfica el traslado del oxígeno. Lo que hacen estas agallas prácticamente es absorber de una manera automática el oxígeno que se encuentra en el agua y desecha el dióxido de carbono. Estas agallas se encuentran a ambos lados de su cuerpito, ¿sí? De hecho, ustedes lo encuentran prácticamente en la cabeza. Esto de aquí sí no estaba en el libro, pero es importante también reconocerlo. El sistema evolutivo, siempre vamos a hablar acerca de la evolución. Se dice que la evolución hizo que muchos organismos se adapten con la finalidad de que puedan sobrevivir. De este caso se desencadena dos tipos de grupo de respiración branquial. Hay algunos que tienen unas branquias externas y otras branquias internas. De hecho, se habla que las más internas son las más evolucionadas, ¿sí? De organismos más evolucionados. Y de hecho, se habla siempre de los que tienen la vida acuática. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el campo terrestre nosotros tenemos las pulgas de playa, ¿sí? Pueden visitar la página de internet y mirar las cochinillas de humedad. Esto de aquí nosotros lo tenemos en lugares donde están extremadamente húmedos.
como algún tiempo que estuve trabajando como técnico también agropecuario, ¿sí? Pude presenciar prácticamente que los cultivos tienen problemas de cochinilla. Y esto de aquí nada menos que son moluscos muy pequeñitos, ¿sí? Que prácticamente entran en la zona radicular de las plantas, generando un ahorcamiento, ¿sí? Ellos siempre se enfocan allí. Ellos tienen una respiración branquial. Tenemos, la mayoría de los animales acuáticos tienen esta respiración y las branquias son internas. Tenemos el tiburón, ¿sí? Tenemos aquí los demás moluscos que se encuentran en el sistema acuático. Ya hablamos el día de ayer. Entonces, estas branquias prácticamente lo que hace es el mecanismo en el cual transporta el agua, el oxígeno, absorben su oxígeno, y este tema ya me voy a adelantar que Genis lo va a desplegar. Prácticamente tienen un circuito cerrado, ¿sí? El sistema circulatorio de ella, cuando absorben estas branquias y entran prácticamente en los capilares que tú ves en la página 105, en la parte inferior, entran, proyectan todo el oxígeno en un circuito cerrado que se lo da mediante el sistema circulatorio, ¿sí? El corazón bombea y oxigena todo su cuerpo. Y aquí está la gráfica, ¿no? El pescado, ¿sí? Tiene una branquia interna. Y este de aquí, déjenme proyectar la otra imagen, no sé si ustedes alcanzan a ver, en la parte que estoy prácticamente tocando con el mouse, ¿sí? Es una parte ósea, que este protege las branquias que están dentro del pez. Y esta se llama opérculo, ¿sí? Es parte del tejido óseo del animal que este protege, y a su vez este está en constante movimiento cuando el animal está generando su sistema de locomoción y a la misma vez está respirando. Aquí tenemos de otra forma gráfica cómo introducir el agua dentro de este aparato respiratorio. Mira aquí, si te enfocas aquí en el dibujo, aquí se ve cómo el agua ingresa y por el otro lado sale. De hecho, aquí está de forma gráfica. ¿Qué es lo que ocurre en este mecanismo? Ingresa inmediatamente el oxígeno en la zona y expulsa el dióxido de carbono. Esta zona de aquí son los capilares. Eso vamos a ver justamente en el sistema de circulación. Hay un sistema que muchos le dicen que evolucionó en los organismos, donde las membranas son muy, muy finas. Es decir, en contacto inmediatamente con un elemento como es el oxígeno, se traspasa mediante esa membrana, mediante fusión o ósmosis, como le saben denominar. ¿Sí? Es donde hay una región, existe más soluto, pasa esa membrana y entra, en este caso, en los capilares. Introduce el oxígeno. Y como va introduciendo el oxígeno en esa membrana también, lo que hace es la expulsión del dióxido de carbono, y es lo que permite, mediante estas branquias, que ingrese el oxígeno a todo ese circuito cerrado, que es el sistema circulatorio, y así oxigene a todos sus tejidos. Respiratorio traqueal, ¿sí? Habíamos hablado de las abejas, las moscas, todo lo que tiene que ver con insectos, ¿sí? Las arañas, las mariposas. Estos de aquí hay una diferencia con los otros animales. Habíamos visto que estos animales no tienen conexión con el circuito circulatorio, no necesitan de la hemolinfa para que traslade el oxígeno a todo su cuerpo, no lo necesitan. ¿Por qué? Su sistema, recuerda que ellos tienen un movimiento veloz, aquí es algo interesante. Si has visto la mariposa, si has visto la abeja, si has visto la mosca, el mosquito, hacen movimientos instantáneos. En muchas de las ocasiones es tan rápido, ¿sí? Y que necesita demasiada energía. Por lo cual, la evolución, que yo le doy su nombre, que es Dios, generó un sistema muy aparte que le genera energía inmediata a estos insectos. De hecho, está formado por tráquea, ¿sí? Mira aquí, este sistema traqueal es un tubo que prácticamente tiene un inicio que se llama el espiráculo. Estos se encuentran en el abdomen del animal.
En el momento que el animal comienza su manejo de abdomen, es lo que genera que esta válvula abra, absorba el oxígeno y por este mismo medio expulse el dióxido de carbono, que su tejido genera. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ingresa el oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Inyecta prácticamente, es como una red tubular que encuentra este animalito en su cuerpo, ¿sí? Y aquí es una parte del cuerpo, pero esta red la tiene en todo su cuerpo. Lo que hace es inmediatamente inyecta el oxígeno a todo su tejido y por la misma vez va absorbiendo el dióxido de carbono y lo envía hacia afuera. Una forma muy sencilla de explicar. No tiene nada que ver aquí el sistema circulatorio. La hemolinfa que tiene este animalito, ¿por qué se llama hemolinfa? A propósito, porque está desprovisto de una proteína que todos los vertebrados tenemos, que es la hemoglobina, que da el color rojo, es una proteína de color rojo. Por eso este ya no se le denomina sangre, sino hemolinfa. No necesita transportar. Por eso dice, esto está en los insectos, en los miriápodos y en los ones, obviamente porque necesita un sistema de respiración más rápido, necesita energía instantánea. Y a este prácticamente se le ha dado un mecanismo tubular que proyecte inmediato el oxígeno hacia su tejido y también pueda sacar el dióxido de carbono más rápido que en los vertebrados, ¿sí? Más rápido que los vertebrados. Y aquí ustedes pueden leer prácticamente que se genera mediante el espiráculo que ingresa y sale el dióxido de carbono. Bien, ya lo estoy haciendo más rápido porque ya ayer lo expliqué y ya simplemente lo que estoy haciendo es dando un soporte a lo que vimos el día de ayer, ¿no? Continuamos, el sistema respiratorio pulmonar. Ya, aquí nos vamos a quedar un poquito más, porque aquí prácticamente lo que entendemos es de que los animales que evolutivamente se dice que ya han crecido y son macro, ya su tejido dista mucho de los demás animales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos a referirnos a nosotros. Nosotros necesitamos aparatos y sistemas que nos permitan respirar. Y aquí ya involucramos a lo que tiene que ver con la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿sí? los sacos alveolares, los alveolos y un sistema capilar. Mira, te he enumerado algunas partes del sistema respiratorio. Significa que este grupo necesita dos sacos y entre ellos están los pulmones. Y obviamente el reptil tiene un sistema pulmonar muy diferente al de nosotros, ¿sí? Que eso vamos a hablar ahora. Bien, en el caso de la respiración pulmonar, encontramos en los animales, los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Se dice que en el proceso evolutivo, estos animalitos tuvieron que generar en su cuerpo, en su anatomía, órganos que les permitan respirar y llevar ese oxígeno a todos sus tejidos. En el caso especial de las aves, ¿sí? Aquí algo que puedes mezclar, Micaela, en tu presentación, tiene que ver también con la respiración. Ellos tienen unos sacos tubulares, ¿sí? Se llama esta respiración tubulares porque tienen algunos sacos respiratorios. No puedo encontrar yo una gráfica donde me identifique lo que está pasando con las aves, pero ya Micaela va a tocar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ese sistema es más evolucionado que nosotros mismos. De hecho, esos animalitos lo que permiten es volar a altas alturas con alta presión y tienen una forma tubular y se les dice así porque tienen sacos aéreos a los lados de los pulmones, ¿sí? Que mientras ellos vuelan a una rapidez, a una presión y a una altura, mantiene el oxígeno dentro de sus tejidos. Y esa es una diferencia que hay en esta respiración pulmonar de los mamíferos y las aves. Ya, habíamos hablado anteriormente de que tenemos un grupo de animalitos que son los anfibios y que estos generan una respiración cutánea, pero también una respiración pulmonar. ¿Por qué lo hacen esto?
porque su respiración tiene que llegar a cumplir la función de oxigenar todos sus tejidos. De hecho, muchos animalitos como las cecilias y los tritones, aquí yo he puesto un gráfico de una cecilia, ¿sí? O tritón, que tienen diferentes mecanismos de respiración. Es decir, hay algunos animales que son desprovistos por un sistema de respiración y hay otros que están dotados de dos sistemas de respiración. Y estos de aquí, por ejemplo, los tienen de forma cutánea y también tienen branquias. Otros como los anfibios, estos tienen cutáneos y tienen pulmonares. ¿Por qué? Porque como había mencionado, su sistema respirador tiene que dar todo ese oxígeno a todas las partes de su cuerpo. De hecho, muchos de ellos tienen ese privilegio de ser, por su hábitat, son animales de transición. Esto en ciencias naturales siempre se habla a los animales que viven en el agua y también en la tierra. Y para poder sobrevivir en el agua necesitan un mecanismo de respiración. Y muchos de ellos tienen las branquias. Cuando ya salen estos al sistema terrestre, ya hacen uso de otro mecanismo, como puede ser cutáneo o como puede ser pulmonar. Bien. Aquí tenemos una respiración pulmonar. Bien, necesito la lectura. Micaela, respiración pulmonar. Aquí vamos a hablar de otros animalitos que tienen mecanismos distintos. Léeme, por favor, el primer párrafo. Respiración pulmonar. En reptiles, los pulmones presentan repliegues con la que la superficie de intercambio de gases aumenta respecto a los anfibios. Hay que tener en cuenta que los reptiles poseen una piel gruesa, seca, con escamas e incapaz de producir intercambio de gases con el exterior. Muy bien, entonces no optan por una cutánea. ¿Qué pasa con estos animalitos? Léame, por favor, Fiorella. Creo que tengo que leer el segundo punto, ¿verdad? No lo entiendo muy bien, están hablando mi papá. Unos pulmones con más superficie interna permiten la colonización por parte de estos animales de la tierra seca, sin la dependencia del agua. Las serpientes poseen un único pulmón desarrollado para evitar excesiva compresión en un cuerpo tan estrecho. Bien, entonces, cuando estamos hablando de reptiles, anfibios, aves y mamíferos, tenemos una similitud, un denominador. Tenemos pulmones, pero como estamos viendo, su función es diferente. Pero aquí lo que queremos entender es que tiene una forma de respiración pulmonar. En el caso de las serpientes, tiene un pulmón más desarrollado, es decir, que tiene diferentes secciones, ¿sí? Tiene diferentes secciones que les permiten mantener una respiración diferente. ¿Sí? Utilicemos ese término a nosotros que somos los mamíferos. ¿Qué pasa en el caso de las tortugas? Léame, por favor, Daniel. Las tortugas acuáticas manifiestan zonas de intercambio de gases con el agua en la zona rectal, en el tubo digestivo. Además, poseen modificaciones en su sistema circulatorio que les permiten aguantar mucho tiempo bajo el agua sin necesidad de capturar oxígeno de la superficie. Ok. Bien, como ustedes pudieron ver, tiene un sistema relacionado con el sistema digestivo. Le permite mantenerse mayor tiempo dentro del agua. ¿Sí? Vamos a regresar en el otro Zoom para seguir explicando, por favor.